Buenas noches, Montaraces. Una vez más tenemos aquí a nuestro invitado de lujo, a Eric, que hoy vamos a hacer algo diferente. Normalmente solemos presentar libros o ya comentamos libros que son viejos. Aquí vamos a hacer un dos por uno. Por un lado vamos a comentar un libro que ha sacado ahora la colección Azul Mahón por parte de Fides, por parte de Yopar, en la que Eric ha hecho el estudio introductorio. Y luego además, aprovechando que el profesor acá pasa por Valladolid, hablaremos de un libro que ya escribió hace años para Ediciones Nueva República, también de Yopar, en el que también habla de la falange de las Hons. Y así hacemos un batiburrillo y intentamos dejar a gusto a todo el mundo. Lo que es algo sorprendente es que hemos invitado a Eric Norlin 3 veces ya a los concilios y no hemos hablado, curiosamente, del quizá el tema más conocido e importante de Eric Norlin, que es hablar de los voluntarios voluntarios suecos en la Segunda Guerra Mundial. Pero eso ya quizá otra vez será. Sin nada más que decir, buenas noches a todos y buenas noches a nuestro invitado, Eric. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya es, como decís bien, pues la tercera vez. Y bueno, pues nada, pues de hecho me estoy fumando hasta un puro. Yo sé que dentro de YouTube a lo mejor os van a censurar, no lo sé. Pero sí es verdad que da gusto, ya lo dije la otra vez, que estar aquí sentado y estar como una tertulia de amigos, hablando y contando cosas, ¿no? Bueno, y el tema de hoy, pues efectivamente es un tema bastante curioso y muy desconocido en España, ¿no? Bastante desconocido. Sí. Así que nada, no sé por dónde empezamos. Pues mira, quizás si te parece, recordando el primer libro que ha hecho referencia el Montaraz, que es de 2002, que es tu libro sobre las Hons revolucionarias. Eh, Antes de ponerte un poco, de ponernos ya de lleno en los consistas, sí que te hago la pregunta que ha hecho el Montarat. Se te conoce, estás súper acreditado como especialista pues, en la Segunda Guerra Mundial, en los voluntarios europeos en el Frente del Este. Eh, ¿Cómo es que te fijaste en los consistas? ¿O cuándo te fijaste en los consistas? Bueno, vamos a ver, sí. Es cierto que yo empecé escribiendo sobre los voluntarios del Frente del Este. ¿Por qué? Porque estamos hablando cuando nos reuníamos a finales de los 80, principios de los 90. Entonces teníamos la editorial que llevaba Pepe García Hispán en Granada y él tenía un proyecto junto con Carlos Caballero y otros como Alfonso Escuadra, Negreira de Mallorca. Tenían un proyecto que era lanzar una colección sobre voluntarios extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial, que era un tema bastante inédito en España, puesto que siempre habíamos hablado de la División Azul, habíamos hablado de los alemanes, de los italianos en general, pero poca gente conocía, pues, que la Segunda Guerra Mundial fue una guerra europea, que yo siempre digo que la Segunda Guerra Mundial fue Europa contra el resto del mundo, ¿no? Y entonces en aquel momento el resto del mundo era los soviéticos y los americanos. Otra cosa es el conflicto japonés, que eso es distinto, que es un conflicto regional. De hecho, digamos, es una traslación del problema europeo pero a la zona de Asia. Solo que Japón es como Alemania, pero en Asia. Eh, y por temas familiares, pues siempre estuve relacionado con los voluntarios y el hecho de saber idiomas europeos, pues me facilitaba la cosa de poder tocar documentación original, libros originales, libros de época, hemeroteca de época, y en aquella época, a finales de los 80 y los 90, pues claro, los voluntarios eran jóvenes, eran hombres que se estaban jubilando, que tenían 60 años. Entonces podías entrevistarlos, hablar, ir a actos. Y en aquella época en los 80 y 90 en Europa había mucha actividad de veteranos. En Alemania todos los años se reunían, en Austria, en Noruega, en Holanda, en Bélgica. No había esa sensación de persecución, represión. Había en Italia, era brutal, o sea, fuimos a Italia varias veces y ahí los camisas negras, pues
no tenían ningún impedimento en vestirse con las camisas negras y los estandartes, y les saludaba a la policía cuando pasaba el cortejo. Claro, en España, aunque nosotros creíamos que teníamos una absoluta libertad, nos llamaba la atención la libertad que había en Europa. Eso ha cambiado. Ya en Europa todo eso está acabado, primero porque se han muerto y segundo porque está perseguido, ¿no? Ahora bien, está volviendo con el auge de los partidos de la derecha nacionalista, llamémosle populista, como dicen algunos, pero de derecha nacionalista, está volviendo en Italia, está volviendo en Francia sobre todo, en Alemania el AfD ya no se corta y utiliza argumentos de los grupos de la derecha, digamos, neonazi o neofascista de los años 60-70, los vuelvo a utilizar. ¿Por qué? Porque la opinión pública está volviendo otra vez a tener una cierta conexión con esos mensajes. ¿Por qué dejé de escribir? Eso me lo ha preguntado mucha gente. ¿Por qué dejé de escribir sobre los voluntarios? Después de sacar los libros sobre los noruegos, las brigadas internacionales en la guerra de Finlandia, libros sobre los borgoñeses de León de Grel, que tuvieron mucho y siguen teniendo mucho éxito. Pues simplemente, yo diría por aburrimiento. Un día me aburrí, tenía toda mi casa llena de uniformes, de banderas y de cosas, y un día dije, y entonces Llopart, que es un tipo bastante curioso y rompedor, dígase lo que se diga de Juan Antonio, me dijo, oye Eric, ¿por qué no sacamos algo? Vamos a sacar algo de Ramiro. Me gustaría profundizar en Ramiro Ledesma, las Hons y todo esto, sobre todo para demostrar que el mundo azul no solo es José Antonio y las camisas azules y Raimundo y toda la gente que vino después. Y digo, vale, es verdad, tienes toda la razón del mundo. Y entonces en el año 2002, que hace ya 22 años, en aquella época no había nada. De Ramiro había tres cosas que habían escrito la familia. De los josistas no existía nada, era absolutamente novedoso. Y claro, descubrí, todo también tenía que ver que yo estaba en ese momento haciendo mi máster en ciencias políticas sobre la derecha española en el siglo XX. Con lo cual estaba metido dentro de todo lo que era la discusión de la política de derechas en el siglo XX. Y claro, los jonsistas representan una ruptura en el año 31, una ruptura que es el prefascismo español, donde inicia toda la ideología fascista española, ¿no? Y claro, yo ya tenía mucho material gracias a ese máster, ¿no? Que llevaba varios años con él. Entonces, claro, nos pusimos y dije, pues mira, vamos a buscar cosas que nunca habían sido publicadas. Y claro, ¿dónde nació todo? ¿De dónde vino el fascismo español? Claro, algunos dicen el teatro de la comedia. Pues no, el teatro de la comedia, yo lo lamento, para los falangistas que son puristas, el teatro de la comedia fue un acto de afirmación nacional. No fue el acto de fundación de Falange. Fue un acto de afirmación nacional donde José Antonio dio un discurso impresionante, hay que reconocerlo, y que sentó las bases de un movimiento que llega hasta hoy. Pero no es la fundación del fascismo español. El fascismo español había nacido antes y había nacido en un grupo de intelectuales que en aquella época eran jóvenes ya situados laboralmente, pero jóvenes. Y claro, es el núcleo que se articula alrededor de Ramiro Ledesma Ramos. Y de ahí viene el libro del 2002. Después, también voy a decir una cosa. Sé que suena, pero aquí estamos en la oscuridad de la noche y fumando un puro, pues lo digo, había que romper un poco digamos, entre comillas, usemos la palabra, como dicen los ingleses, fuck, ¿no? Joder a los falangistas. No joderles a los falangistas en sí, porque no les jodemos, pero sí decirles, mira, señores,
que es que antes de José Antonio hubo vida, hubo otras cosas. Todo no es José Antonio, todo no es la Falange. Y lo que quise con este libro fue demostrar que la gran mayoría de los eslóganes, las ideas, los planteamientos ideológicos de Falange Española durante la Segunda República vienen de esos 2 años de jonsismo, cuando los jonsistas estaban lanzando una auténtica lluvia de ideas. Y claro, a muchos les molestó, porque claro, de momento te encuentras y dices, perdone, que para mí José Antonio era un destino universal, bla, 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 bla. El medio monje, medio soldado, no sé qué, no sé qué. Perdona, que antes había algunos, que habían escrito cosas rompedoras. Y de hecho, muchos de los textos que se publicaron de los jonsistas en ese momento eran textos que tú los lees y son modernos, absolutamente modernos. Por eso se obviaron y se olvidaron después. En el franquismo, que de hecho en el libro lo trato, no con la profundidad que hoy me hubiera gustado tratarlo, de hecho quizás hubiera sido un momento de volver a editar un libro de este tipo, pero gracias a Llopart pues ha ido sacando ya compilaciones de texto de cada uno de los jonsistas, con lo cual ya el trabajo está hecho, ¿no? Pero sí es verdad de que en el franquismo hubo un olvido deliberado de todo lo que significó el jonsismo. ¿Por qué? Porque los jonsistas no creían en una España confesional y católica. Los jonsistas creían en la revolución, pero una revolución popular, donde el trabajador, el campesino y la clase media se integrasen. También eran bastante, digamos, una versión del fascismo italiano e incluso alemán, alguna deriva, que claro, eso para Falange era demasiado extremo. Y hay algunos elementos que no se reproducen después en Falange, que son los elementos antisemitas. No olvidemos que una de las primeras ediciones de los protocolos de los sabios de Sion los edita las Hons de Valladolid. Claro. Y lo edita la Hons de Valladolid porque Onésimo Redondo, que efectivamente era muy confesional y muy catolicarra, porque era de la Asociación Nacional de Propagandistas Católicos, de Herrera, pero no olvidemos que Onésimo Redondo estudia en Alemania a principios de los años 30, 29, 30. Y claro, cuando él vuelve después de haber visto las camisas pardas. Y claro, y él vuelve con el libro de los protocolos y vuelve con todo eso. Claro, y todo eso desde Valladolid empieza a ebullir una idea, ¿no? Hay unos artículos dentro de las revistas y los diarios jonsistas vallisoletanos, hay artículos antisemitas muy duros, que de hecho no los puse todos porque no los conocía en ese momento en mi libro de Lenda este Israel, el fascismo fundacional, digamos, antisemitismo en el fascismo fundacional español, no lo puse porque no los conocía, pero hoy los hubiera puesto, ¿no? Pero vamos, artículos muy duros antisemitas. Todo eso no existe después en Falange. Y cuando llega el franquismo olvida a Ramiro y olvida a esta gente. Los olvida porque no conviene. Y hay un ostracismo. De hecho, una carta de, no, creo que es un cardenal, el cardenal Segura, creo que es, que le escribe a algún ministro jerarca en el 42, quejándose de la publicación del discurso a la juventud de España, que la había publicado la edición del Movimiento, ¿no? Ediciones Fe. Claro, en el año 42. Y claro, se quejan porque ¿cómo se puede publicar ese libro de un pagano? Ese hombre que debiera estar en la lista de libros prohibidos. Claro, eso la Iglesia les jodía mucho. Y claro, entonces, evidentemente, los ramiristas quedan condenados al ostracismo. Después, cierto es que dentro de el Frente de Juventudes, la Falange Juveniles,
los primeros grupos de los 50, 60, los consistas empiezan a ser como el elemento rebelde y les empiezan el círculo cultural, Manuel Mateo, toda esa gente empieza a reivindicar otra vez los mensajes consistas. Y cuando llega la auténtica se intenta. Pero siempre está el problema de cómo lo compaginamos con José Antonio. Y entonces ellos siempre te sueltan cuando José Antonio supuestamente echa a Ramiro. Cosa que no es verdad, porque Ramiro se fue. Se fue y publica una nota diciendo que se van. O sea, no es que lo echen. Cierto es que Ramiro, que era muy ideológico, cuando llevaba apenas un año con Falange unificados, pues comprende que Falange no es lo que él pensaba, ¿no? Pero bueno, volvamos a los consistas, que es lo importante. Ahora has comentado un poco, vamos a ir un poco al origen, pero primero quizás lo relacionamos con aquella época en concreto de la historia de Europa. Los consistas era para ti, ¿tiene alguna conexión con, por ejemplo, en Alemania los hermanos Strasser, el Orden Nuevo francés, Malaparte y los fascistas revolucionarios italianos? Eh, Ramiro, que curiosamente es un personaje que viaja muy poco, es un pequeño funcionario de correos, es un hombre bastante simple, de hecho, se rodea, pero es un hombre muy inteligente, o sea, traducía filosofía alemana, escribía en la revista más prestigiosa de la época, Ortega y Gasset, lo tuvo como discípulo, ¿no? O sea, era un hombre que tenía una intelectualidad excepcional. Él ve rápidamente que en Europa hay un cambio y ese cambio no es tirar por la extrema derecha ni por el comunismo. Y entonces él empieza a ver rápidamente, pues se siente identificado con la ala izquierda del fascismo italiano, con Malaparte, Curso Malaparte, en aquella época Kurt Stuckers, se identifica con los del Frente Negro, se identifica con la ala izquierdista del Partido Nacional Socialista Alemán. En Francia lee, como él lee francés, lee alemán, lee inglés. La verdad, Ramiro era un políglota autodidacta, ¿eh? No lo olvidemos, autodidacta, de esos hombres que proviene de una zona rural, de una familia muy modesta, pero que consigue todo aprendiendo, pues él descubre algo nuevo. Él descubre lo que escribió el padre de, ¿cómo se llama? El que fue ministro de Economía del PP. Ya no me acuerdo. Ah, que acabó en la cárcel. ¿Os acordáis? Rato. 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 Entonces, el padre de Rato escribe un libro que se llama muy bueno, que se llama Una juventud a la intemperie, en el año 31, 32, donde hace un viaje por Europa. No hace una descripción de los fascistas ni de los nazis, no lo hace, pero sí hace una descripción de la juventud europea como una juventud necesitada de un ideal. Y ese libro es un libro que encaja muy bien. De hecho, no se sabe si estuvo o no estuvo con los fascistas, el padre de Rato, pero el libro es muy bueno. Y ese grupo que se aglutina alrededor de Ramiro son un grupo de intelectuales que están dispuestos a emular pues digamos, las ideas de todos esos grupos que hay en Europa, que son marginales, no lo olvidemos, porque al fin y al cabo, el ala izquierdista del fascismo italiano, con Malaparte y compañía, eran marginales, igual que Orden Nuevo en Francia nunca llegó a salir de una revista, ¿no? O en Alemania, el Frente Negro de Strasser, pues acabó engullido dentro del auge del nacionalsocialismo alemán, ¿no? O sea, cuando Hitler llega en el 33, pues ya tiene sus 6 millones de alemanes detrás de él vistiendo la camisa parda, ¿no? Claro, el frente Negro eran 4, ¿no? Eran 4. Pues en España pasa lo mismo. Entonces, Ramiro se siente identificado. Y cuando tú lees la publicación, el semanario que saca Ramiro y su gente, que se llama La Conquista del Estado, la conquista del Estado es
un título que seguramente se lo da Jiménez Caballero, porque Ernesto Jiménez Caballero en ese momento había viajado a Italia, y Ernesto Jiménez Caballero, para que la gente lo entienda, en ese momento era un referente de la cultura madrileña. Era un rompedor, un futurista, un artista, era lo que hoy se podría decir un progre auténtico, un podemita, pues eso eran ellos. O sea, Jiménez Caballero era un progre, un tío raro de esto que se juntaba con Dalí, con esta gente, y pintaban cosas raras y hacían teatro raro. Claro, hoy lo ves y dices, este es un fascista, es un facha de toda la vida. No, 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 en aquel momento era el tío más raro del mundo. Claro, sacó una revista, el Robinson literario, ¿no? Que lo escribía solo él, cambiándose los nombres de los articulistas, pero siempre era él, ¿no? El Robinson literario. Y claro, él escribe, pues, El genio de España, escribe el fascismo español, o sea, y traduce a Curzio Malaparte en torno al casticismo italiano, lo traduce al español, y claro, Jiménez Caballero se junta en el Ateneo, se junta con Ramiro y con estos chavales que están allí, que no son comunistas, que no son de la CNT, que no son izquierdistas republicanos. Aún no había caído la monarquía, ¿eh? No lo olvidéis, no había llegado a la Segunda República. Y se junta con ellos y empiezan a hablar y descubren que tienen algo en común, pues que se sienten identificados con lo que pasa en Europa. Y entonces Jiménez Caballero le dice, pues mira, cuando dicen vamos a sacar la publicación, un semanario que se va a llamar La Conquista del Estado, que La Conquista del Estado es el mismo nombre del semanario que tenía Curzio Malaparte en la época del fascismo revolucionario en Florencia, que se llamaba la conquista del Estado, ¿no? Dello Stato. Claro, igual, era lo mismo. Y la idea es la misma. Entonces ellos empiezan, entonces se presentan los jonsistas en el primer número, que aparece antes de la proclamación de la República, el mes antes. Es muy significativo. ¿Por qué aparece el mes antes de la proclamación de la República? Porque ellos rompen tanto con la monarquía como con lo que vendrá. Ellos están en contra tanto del pasado como de ese futuro demócrata, revolucionario, digamos, socialista, revolucionario, comunista. No, ellos rompen con todo. Nosotros somos la tercera vía. La palabra tercera vía era algo que ya habían sacado los franceses de orden nuevo en el año 29, 30, y es una expresión muy buena, porque es intentar romper. Y los jonsistas lo que quieren es romper. Aunque las proclamas que aparecen en la conquista del Estado intenta aparentar de que que quieren hacer un partido de masas, un partido obrero, un partido campesino. En el fondo ellos sabían perfectamente que eran una minoría muy selecta. De hecho, la tirada que tenía la conquista del Estado no llegaba a 500 ejemplares que se repartían entre los cuatro amigos. Hoy lo tenemos gracias a la familia de Ramiro Ledesma, que a principios de los años 70 reeditó todos los números de la conquista del Estado, ¿no? Si no lo hubiera reeditado la familia de Trinidad, la hermana, eh, hoy hubiéramos perdido ese tesoro, porque no está ni en la Biblioteca Nacional, porque era un panfleto en realidad. Hecho sí, a doble página, grande, pero era un panfleto donde escribían las cosas más grotescas que se te podían inventar. Lo mismo estaban alabando a Lenin que alababan a Hitler. O sea, era algo increíble, ¿no? Y así empezó esa pequeña aventura de un grupo de 8 o 9 chavales que se juntan en el Ateneo y dicen, pues vamos a lanzarnos. Mm. O sea, lo más gracioso de todo es que han pasado 90 años y seguimos igual de marginales. Sí, efectivamente. Lo que sí es cierto que son marginales, pero son mensajes absolutamente modernos. Es que la gente tiene una concepción equivocada del fascismo. Nosotros vemos el fascismo mirando, por ejemplo, a la falange de hoy. Y oye, que no quiero decir nada en contra de los falangistas de hoy, que son chavales con un orgullo patrio, con una gana de luchar,
que se merecen todo lo que tienen, ¿no? O sea, de que salga y que salga bien. Pero siempre digo que cuando el fascismo nació como una idea rompedora, nació como algo que rompía con el pasado. Y entonces, cuando Mussolini llegó, Mussolini dijo, las ideas conservadoras están perdidas, no tienen futuro. Pero es que las ideas del socialismo revolucionario tampoco tienen futuro. Llevan 50, 60 años. No olvidemos que cuando el fascismo llega en los años 20 ya llevaban desde 1860 dando por saco los revolucionarios socialistas, llevaban 60 años. O sea, para ellos ya era una idea caduca. Y la revolución bolchevique fue en el 17, fue un empuje, creyeron muchos de ellos, de hecho Mussolini creyó que la revolución bolchevique tendría futuro y que era una forma nueva de revolución popular. Pronto se dieron cuenta que no era más que otra expresión anticuada, del capitalismo de Estado, del intento de cambiar las élites unas a otras y seguir dominando a la población. Claro, entonces, cuando llega Mussolini, llega esta nueva generación, ellos llegan viendo el futuro. Ellos vienen diciendo, nosotros no miramos al pasado, yo soy futurista. Las imágenes de Mussolini yendo en coche de carrera, porque veían el futuro, volaban en aviones, cuanto más rápido mejor. Eran gente, el futurismo, que nació en 1909, 1907, mucho antes del fascismo. El futurismo abraza el fascismo porque nace en la misma, digamos, en el mismo río de ideas. El fascismo era futuro. Entonces, cuando alguien me dice, es que las ideas perennes e imperecederas de José Antonio, digo, perdona, yo sé que José Antonio fue un gran hombre, tuvo unas ideas magníficas, pero murió con 33 años. Un chaval. Ni perennes ni imperecederas. Era lo que se decía en ese momento. Hoy, 100 años después, no puedes hablar de lo mismo. Pero en cambio el fascismo venía con una idea nueva, rompía con el pasado. De hecho, por eso molestó tanto a la Iglesia, por eso molestó tanto a las élites conservadoras, por eso las derechas en Europa repudiaron a los fascistas, siempre. Y los jonsistas, estos chavales, pues llegan rompiendo. Y entonces Ramiro y su gente quieren, entre comillas, pues lo mismo que cuando yo escribí el libro, pues joder un poco el ambiente, ¿no? A ver si jodo aquí a los monárquicos, jodo a los republicanos, jodo a lo de la CNT, jodo a todo el mundo. Y así fue como decidieron en marzo del 31 lanzar su proclama de la conquista del Estado y haciendo presentación de Somos los Jonsistas, ¿no? Con sus 10 puntos famosos, que son puntos que obviamente después Falange no copió, porque no podía copiarlos, eran bastante duros, y claro, inmediatamente siguieron adelante, pero si decimos reclutar gente, no reclutaron a nadie. Hay una foto muy buena que la publicó en las obras completas de José Antonio, que sacó la hermana Trinidad en los años 78, 80, creo que salieron. Hay una foto, los jonsistas reunidos en Madrid, en la calle Dato, ¿no? La avenida. ¡Pah! Y se ve a 7 jóvenes levantando el brazo con Ramiro en medio. Eso era los jonsistas de Madrid, no había nadie más, eran ellos. Y después, la gente de Valladolid. Claro, Valladolid, cuando vuelve Onésimo bueno, volvamos, Jons, Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Vamos a hacer una traducción literal de lo que significa Jons, al alemán. Secciones de asalto del Partido Nacional Socialista. SA. Jons es SA del partido NS español. La SA de NS alemán. Es una traducción literal de secciones de asalto del partido nazi. Claro, eso tú se lo dices y dices, no, hombre, ¿cómo va a ser eso? No, pues tradúcelo. Claro, eso es lo que pensaban. ¿Qué ocurre?
que Onésimo venía de Alemania. Y había estado en Alemania, Martín y Bedoya también, que era su segundo, había estado en Alemania también. Claro, venían todos embuidos, venían con las ideas y venían, esto es el futuro, esto es lo que tenemos que tirar. Y claro, en Valladolid, que en aquel momento era bastante agrícola, era bastante... De hecho, Onésimo trabajaba de abogado para los remolacheros, toda esta gente. Entonces él empieza sus primeras publicaciones es con los conservadores. De hecho, las primeras elecciones municipales, pues él trabaja con la derecha católica. Solo que pronto decide montar la Junta de Acción Castellana, ¿no? Que son una especie, pero él no lo dice, lo de Junta de Acción Castellana no lo hace pensando en la JONS, lo hace pensando más en las juntas comuneras, ¿no? Pero después se relaciona con Madrid, se unifican, pero nunca fue lo mismo Valladolid que Madrid. Son dos mundos distintos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Madrid nunca hay antisemitismo, nunca lo tuvieron. Nunca en Madrid eran tremendamente anticlericales, cosa que no fueron en Valladolid. De hecho, nunca se salió de la SNDP. Onésimo ni su hermano tampoco, que también estaba. Y claro, es el primer momento en el cual empieza a haber un activismo. Y el activismo está en Valladolid, no en Madrid. En Madrid no hay nada de activismo. De hecho, Ramiro no tiene ni un meeting, le conocemos a Ramiro, porque no dio ni un meeting. Una vez que fue al Ateneo y sacó la pistola, ¿no? Diciendo que soy el fascio y cosas de estas, ¿no? Pero vamos, nada más. Pero eso, ¿por qué? Porque ellos se dedicaban a escribir. Mientras que los de Valladolid sí eran más activistas y empiezan a recoger gente más joven, que es donde entra Onésimo, después llega Dionisio, toda esta gente, ¿no? Que vienen un poquito más tarde. Pero en medio de todo esto es cuando la derecha monárquica alfonsina, dicen, ya ha llegado la República, se ha proclamado la República, ha habido las primeras elecciones y en las primeras elecciones el fracaso de las derechas es absoluto. Hay que reconocerlo, que España había virado al republicanismo y la derecha se había, como siempre ocurre, igual que aquí, o sea, igual que ahora, las noticias de hoy, o sea, si hoy día 7 de octubre, si lo escucháis más tarde, pero el día 7 de octubre hoy, por ejemplo, la noticia es que el PP y Vox acaban de aprobar una rebaja de las condenas de los etarras. Y claro, tú dices, ¿eso cómo va a ser? Pues claro, porque los diputados no leen ni lo que votan. Y han votado a eso. Pues lo mismo en aquella época. La derecha estaba totalmente desarticulada, no servía para nada. Y las primeras elecciones republicanas, los republicanos ganan por mayoría absolutísima. Y se quedan totalmente desolados. Los monárquicos, desarticulados, pues empiezan a buscar alternativas. Entonces hay un sector de los monárquicos, con Areilza en Bilbao y algunos más, Goicoechea y todos ellos, que empiezan a decir, vamos a buscar grupitos que puedan desestabilizar a la República. Y entonces ven la conquista del Estado y se acercan a ellos, a los jonsistas, y dicen, oye, mira, ¿os interesaría que os diéramos 5.000 pesetillas? Y ellos encantados de la vida. Le sueltan ahí cuatro perras, no vayamos a pensar que le dieron más. Y le dieron 4 perras y así pudieron sacar la revista Hons, ¿no? Y empezaron a sacarla. Y entonces, claro, las primeras críticas que hacen de José Antonio y la futura falange es muy negativa, porque no los ven como suyos. Se les une, por ejemplo, se les une sobre todo gente de provincias, pero muy lobos solitarios. Cuando ves las Hons de la época, pues eran lobos solitarios. Estaba un Santiago Montero Díaz ahí dando clase en la Universidad de Santiago de Compostela, pero era un hombre solo que venía del comunismo. Había alguno que estaba en Valencia, los Beneitos, los hermanos Beneito. Había alguno en Barcelona, pero eran gente solitaria. No se llegan a crear grupos honsistas, pero cuando sale, ya cierran la conquista del Estado y sacan la revista Hons. Al sacar la revista Hons, que intentan hacerla una revista doctrinal, ya más pequeña, que saliera mensualmente, con artículos de fondo, ahí ya empieza, anuncian pues grupos en varios sitios.
claro, siempre son como en Valencia. En Valencia pues eran 5 y en Barcelona eran otros 5 y no hay más, no quedaban. En Galicia, de hecho, son otros 5, pero divididos en las 4 provincias gallegas, ¿no? O sea, uno en cada provincia. ¿Cuál fue el auténtico drama de las Hons? Pues que de repente la derecha monárquica, que había tenido a José Antonio como el gran futuro líder de la derecha monárquica, no olvidemos que José Antonio milita en la Unión Monárquica Española, en defensa de su padre, de Primo de Rivera. Él es considerado el delfín de los monárquicos españoles. Todos creen que José Antonio va a ser el gran hombre de la derecha española monárquica. De hecho, un número, tenía que haberlo traído para enseñároslo, hay un número del partido de Primo de Rivera, ya cuando Primo de Rivera ha muerto y ya ha caído y está a punto de llegar a la República, la portada es José Antonio, donde ensalzan a José Antonio como el futuro líder de los monárquicos españoles. Claro, José Antonio no iba por ahí, y eso lo sabemos todos. José Antonio tenía otras ideas, ya le habían contactado los italianos, ya le habían dado un poco, y entonces, claro, José Antonio iba por otro lado. Y entonces los italianos, que eso sí es verdad, porque están los informes del embajador italiano en Madrid, a Roma, ya había contactado y habían dicho a Roma, oye, mira, los de la Hons como partido no sirven para mucho. Los monárquicos estos les han dado 4 duros, pero tampoco sirve para demasiado. Pero este chaval, José Antonio, oye, puede servirnos para propagar el ideal del fascismo mundial. No es que fuera una corriente que intentara ser proitaliana, no, no. Lo que pasa es que los italianos querían propagar el fascismo para así tener una influencia como país en el mundo. Y claro, inmediatamente José Antonio pues, se acerca a los italianos y los italianos le dan la idea de acercarse a los jonsistas. Y ahí empieza una pequeña relación. De la sección azul mahón. Hay uno que se ha hecho el estudio introductorio, que es el de Montero, y también tienes el libro de la Falange Obrera, de apuntes para la historia de la década revolucionaria. La pregunta es, ¿los textos y todo eso ya lo ha buscado Llopart y tú haces el estudio introductorio y un poco la introducción? ¿O Llopart te lo encarga a ti y eres tú que se encarga de buscar los artículos y buscarlos, lo que es la documentación y juntarla toda? ¿Cómo es el funcionamiento de estos libros que has hecho con la editorial Azul Mahón? Bueno, normalmente el funcionamiento es, Llopart contacta con un autor y le dice, oye, mira, quiero sacar de esto. Y entonces Llopart te manda lo que él tiene, que Llopart tiene mucho. Entonces Llopart te manda lo que él tiene y te dice, mira, te mando esto. Por favor, prepárame la introducción y búscame más cosas. Entonces siempre es como un trabajo conjunto. Con lo cual, lo de la colección Azul Mahón es un trabajo que siempre se hace con Llopart. Llopart es el alma mater y rompo una lanza por él en ese sentido. Y entonces, por ejemplo, en el asunto de Montero, pues él había encontrado artículos que yo no conocía y los juntamos, y artículos que yo tenía, y hicimos después yo hago la introducción, él hace el prólogo por lo general, ¿no? Y así sacamos los libros. El tema de Montero Díaz, es un tema muy curioso, porque Montero Díaz mmm, es jonsista, no de primera hora, porque los de primera hora sabéis que es el grupo que se articula alrededor de la conquista del Estado, que ese grupo de los que se articulan alrededor de la conquista del Estado se disgrega después. Es un grupo que creo que son 8, 7 u 8 al principio, pero de ellos desaparecen. Por ejemplo, Bermúdez Cañete se pasa a la Seda y acaba de diputado de la Seda. Juan Aparicio deja también el tema político y se dedica a dar clases. Jiménez Caballero también sabemos que se pasa a la Seda al final con Gil Robles, ¿no? Después de intentar montar el partido de los empresarios españoles, una cosa rara de estas, ¿no? Que intentó montar. O sea, pero es un grupo que se disgrega pronto. Está Areilza, que también escribe en la primera época, que después acaba en las Juventudes Monárquicas, el partido que monta en Bilbao.
Y después hay otros personajes como por ejemplo el Emiliano Aguado, Manuel Souto Vilas, y también tenemos Guillén Salaya y José María Cordero Torres. Cordero Torres, que acaba siendo un conocido profesor digamos, de historia geográfica española. Después tenemos Guillén Salaya, Souto Vilas. Todo este grupo sí son auténticos izquierdistas, que la mayoría, cuando llega el franquismo, no participan del franquismo. Algunos participan, pero en cargos muy minoritarios, en sindicatos a nivel local o provincial, pero muy minoritarios. ¿Por qué? Porque no se sentían afines al falangismo. Y ellos, entonces, cuando llega la revista Hons, intentan lanzar las Hons ya como partido, ven que fracasa, que no logran nada, no logran sacar nada. Y en ese momento es cuando la derecha, que les había financiado los números de Hons, que se lo habían pagado, ellos, entonces había un personaje, y ya vuelvo a Montero Díaz venía del Partido Comunista. Había sido comunista, independentista galego, pero había comprendido que el socialismo nacional tiene que ser socialismo y nacional. Entonces, primero nacional y después socialismo. Claro, y él siempre fue nacional socialista. Y entonces él hace una primera crítica al fascismo, que es un pequeño folleto que editan en una editorial comunista que se llama Fascismo, que es el fascismo, donde ya empieza a entrever su corrida hacia ese mundo, ¿no? Entonces se une a las Hons, pero ya corresponsalmente, ¿no? Les escribe, no es que vaya a Madrid, tenga reuniones y vaya a actos. Y después saca una revista también, que solo salen 2 números en Compostela, y se une con la gente que hay ahí desperdigada. Cuando se une a Falange, Montero Díaz es uno de los que dice, yo por ahí no voy. No él es el único, también se fue Salaya, se fueron los demás, se fueron muchos, ¿no? Por ahí no vamos. Y Montero Díaz tiene una etapa, pues, que languidece políticamente, pero cuando llega la guerra civil, él se incorpora al bando nacional, combate con bravura, tiene varias medallas en el bando nacional, pero inmediatamente ya empieza a ser, pues, un chico díscolo, ¿no? Empieza a decir cosas que no hay que decir, discursos que no hay que decir y cosas de esas. Entonces publica, por ejemplo, ¿cómo se llama? La Revolución de Falange, creo que un panfleto que edita en Compostela, que aún está por ahí dando vueltas, ¿no? Que es bastante duro con los empresarios y con los tenedores de bienes que digamos, manipulan y explotan a la clase trabajadora, ¿no? Y claro, inmediatamente pues lo mandan de profesor a la Universidad de Murcia y allí que se calle el pobre hombre, ¿no? Y no, ya está callado. Lo que pasa es que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, como no puede estar callado, pues empieza a unirse a los que no tiene que unirse y entonces empieza a circular alrededor de la embajada italiana, la embajada alemana, da un par de conferencias a la vieja guardia que se publicaron, que de hecho las publicó también Llopart, pero estaban publicadas antes. Son 3 conferencias magníficas, una sobre España como imperio, ¿no? Que en realidad no es una reflexión de España imperial, es una reflexión sobre a dónde va España en el futuro imperial de Europa. Y entonces ahí es donde tiene esa famosa frase que le costó un follón como un camión, cuando dijo, cuando los capitanes ven hundirse los barcos, se hunden con ellos. Claro, dirigiéndose a cierta persona que había en el gobierno en Madrid. Y claro, eso no gustó, ¿no? Entonces, y después tuvo otro que era en el aniversario de Mussolini, en el 44, pues claro, dio otra conferencia a la vieja guardia sobre Benito Mussolini, donde decía que en España lo que nos ha faltado son las camisas negras de verdad que derrocase a los militares y a la iglesia, ¿no? Claro, inmediatamente le dijeron, chaval, te estás pasando, ¿no? Y ya cuando nadie le hacía caso, pero seguían haciendo caso en la vieja guardia, en febrero del 45, ojo a la fecha, ¿no? Febrero del 45, escribe, ¿cómo se llamaba el libro? ¿Cómo se llamaba? Bueno, escribe, no, da la conferencia en Madrid sobre, ¿cómo se llamaba? Oh, ya no me acuerdo. Espera un momento, tengo que mirarlo. ¿Cómo se llamaba
Aquí estamos. Lo vamos a mirar aquí. El deber de la nueva hora. Exactamente. Aquí estamos. En presencia de la muerte. El 12 de febrero del 45, en la Universidad de Madrid, en la jornada de la vieja guardia. 12 de febrero. Los rusos delante de Berlín. Los americanos ya han cruzado el Rin y están avanzando a marchas forzadas. Hamburgo, Frankfurt, todo cayendo. Se está hundiendo. Italia ha caído. Mussolini corriendo hacia el norte. Y él, en presencia de la muerte, hace un canto a los fascismos, donde dice que algún día, o sea, la frase no sé si es exactamente así, dice, algún día, curiosamente, será un pelotón de camisas azules los que nos fusilarán a nosotros, porque diremos lo que no teníamos que decir. Claro, al día siguiente le llegan dos de la secreta, lo cogen, lo enganchan en un tren y lo mandan a Almagro, exiliado a dar clase en un colegio. Va. Y entonces, curiosamente, había uno que me lo contó, que fue Juan Velarde, ¿sabéis? El economista este tan famoso que estuvo rondando también los grupos de los círculos doctrinales en los años 70, Juan Velarde, que después fue el economista de PRO, de Alianza Popular y el Partido Popular. Pues Juan Velarde, eh, cuando estaba entonces en la Universidad de Madrid, estudiando economía, y cuando se enteró que Montero Díaz lo mandaban en el tren, corrió a la estación de Atocha con otros cuatro y se despidió del maestro, ¿no? De eso me lo contaba a mí. Y lo contó y dice, y nos despedimos de él diciendo que nunca cejaríamos en la causa, ¿no? Y que luchara así. Y él nos dijo, ante todo, mantener la dignidad y el orgullo, ¿no? Claro. Y hay una carta también muy curiosa que tengo, que me la dio la viuda de Montero Díaz, que cuando, el día que murió Hitler en el búnker, pues mandó una carta de condolencia a la embajada alemana de Madrid, diciendo, ha muerto el gran hombre de Europa. Dice, aquí, Almagro, 2 de mayo, dice, me hubiera gustado caer con él en Berlín. Bueno, eran idealistas, o sea, vamos a ver, no nos riamos. O sea, parece cómico, pero en ese momento no era cómico. Era una generación que había decidido apostarlo todo y apostaron por todo. Y los jonsistas apostaron por todo. Ellos decidieron seguir adelante, pese a quien les pesara, porque esta gente podía haber dicho, pues mira, como otros, pues mira, me hago catedrático, bueno, sí, él fue catedrático, pero bueno, me hago rector de la Universidad de Salamanca, me hago decano de la facultad de no sé qué, me dedico a dar vueltas en el Consejo de la Hispanidad, que me paguen los viajes a Guatemala y vivo como un rey. Pero ellos siguieron haciendo lo que no tenían que hacer, ¿no? De hecho, Santiago Montero Díaz nunca cejó. Cuando las discusiones de las revueltas juveniles, estudiantiles del 67, siempre se habla de Aranguren y Tierno Galván y esta gente, pero es que el cuarto catedrático que fue cesado y fue expedientado y lo mandaron a Chile fue Montero Díaz. Pero claro, eso no lo recuerdan, porque claro, no van a recordar a un fascista. Hay que recordar a Tierno Galván y a Aranguren. Pero vamos, esa es la historia de España, siempre pasa lo mismo, ¿no? Se callan lo que no quieren que escuchemos. Perdona, ¿es cierto que también en esa época fue, o no, antes fue a apoyar o a dar consejos a Fidel Castro? No, no, eso no es verdad. Vale, O sea, vale. no es verdad. De hecho, él estuvo, los documentos que me pasó la familia, él estuvo en contacto con los anticastristas. De hecho, en Madrid, de los documentos, he visto, hay varios documentos donde él escribe y trabaja con grupos anticastristas en Madrid. Otra cosa es que cuando está en Chile, que es en el año 67, 68, 60, hasta el 71 creo que está, un par de años antes de Pinochet, sí es verdad que él flirtea con Allende y compañía, pero flirtea como un movimiento, digamos, romántico, popular, de la lucha obrera, se siente identificado con ellos, ¿no? Pero no, con los castristas no, eso no es verdad. Todo lo contrario, estuvo con anticastristas. Uh-huh. Bueno, también es un poco lo que has comentado, que quizá hay algunos que, sobre todo los primeros fascistas, vienen del socialismo. Entonces, claro, son mucho más idealistas
y luego nunca casan bien con lo que son los medios conservadores, que son pues, los que estuvieron aquí en España en el bando nacional. Que sí, estaban en la misma trinchera, pero no eran lo mismo. Y por eso quizás lo que dices tú, también que cuando llegó a lo mejor Allende, pues la vertiente socialista, pues igual empujó un poquito a simpatizar con el tema, pero luego tampoco habría resultado algo de su gusto y seguramente lo habría criticado, porque son, al fin y al cabo eran comunistas. Claro, efectivamente. Ahí está. Pero es que hay un tema, ya volviendo al tema de los jonsistas y el bando nacional. Eh, Cordero Torres, por ejemplo, que efectivamente escribió en la Hons, él nunca renegó de eso, nunca fue político. Después escribió sobre el tema colonial español, la derecha colonial, todo, pero, o sea, la derecha colonial, perdón, el derecho colonial español, se convirtió en un especialista en derecho colonial. Nunca quisieron tener cargos en el franquismo. ¿Por qué? Porque no se sentían a gusto. Mm, Souto Vila desapareció, Guillén Salaya acabó, creo que, en un cargo secundario en el País Vasco, en aquella época, las vascongadas, ¿no? De sindicatos, no sé, en segunda plana de algún pueblo de por ahí. O sea, era gente, Juan Aparicio acabó dando clases en Granada. O sea, no tenían, porque ellos no se identificaban con el nuevo régimen. Para ellos sí se identificaron, la mayoría de ellos sí se identificaron con la deriva pro-alemana y pro-italiana durante la Segunda Guerra Mundial. Que eso sí, ahí se sentían identificados. Pero en el momento que ellos ven que esto ya no va, ellos se alejan y se tranquilizan y se quedan fuera. Tampoco los logran captar cuando la falange auténtica en los años finales de los 60, principios de los 70, intenta volver a buscar los jonsistas, no logran captar jonsistas. Ninguno de ellos quiere participar con ellos tampoco. ¿Por qué? Porque ellos no se sentían identificados con la falange. Se sentían identificados con una tercera vía, una revolución conservadora, esa juventud a la intemperie de los años 20 y 30, pero no se sentían identificados con lo que vino después. Es muy importante. ¿Por qué el jonsismo para mí es importante? No solo porque sienta las bases doctrinales de la falange y el nacionalsindicalismo. La palabra nacionalsindicalismo no lo inventó Falange, lo inventaron los jonsistas. ¿Por qué? Porque es la prueba de que España no era diferente. España era igual que Europa, teníamos los mismos problemas que Europa, la misma gente que Europa, teníamos exactamente, podíamos haber tenido la misma deriva que Europa. Solo que ocurrieron ciertas cosas que derivamos en otra dirección. Pero en ese momento nosotros estábamos idénticos, íbamos igual. Nos faltó un líder fascista. José Antonio no era un líder fascista al estilo Mussolini ni al estilo Hitler, eso está claro. Nos faltó ese líder juvenil estudiantil que tuvieron los rexistas con De Grel, por ejemplo, nos faltó. Si no, que esa es mi tesis en el último libro, ¿no? Cuando hablamos de las juventudes de la JAP, ¿no? La Juventud de Acción Popular. Es que si las JAP hubieran tenido un líder como De Grel, las JAP hubieran derivado en el fascismo español. Es que las JAP sí movían 100.000 jóvenes en España, sí tenían delegaciones en cada pueblo. No hablo ya de cada capital, hablo de cada pueblo en este país tenía su sección. Tenía revistas, tenía publicaciones, hacían mítines con 25 o 30.000 personas. Falange nunca logró eso. Falange en el mejor de los momentos, vale, en Madrid durante la campaña del 36, por los dos mítines famosos en el cine de Europa, y claro, que juntaría 10.000 personas. Pero comparado eso con las 100.000 personas que juntaba Gil Robles, era nada, nada. Hasta lo de Renovación Española, que tenía 5.000 afiliados, era capaz de juntar más gente en un mitin. La derecha fascista española fracasó porque no tuvo apoyo popular. Y los jonsistas pusieron las ideas y demostraron que España podía haber sido Europa. Pero claro, decidimos ir por otra vía y esa vía, por desgracia, acabó en el 36, porque el 36 no solo truncó la República, es que truncó también la posibilidad de una vía fascista española. Que hubiera sido muy interesante a ver cómo hubiéramos llegado al 37-38, qué hubiera pasado con Falange, qué hubiera pasado con la JAP, qué hubiera pasado con ciertas secciones de las juventudes catalanistas que iban lanzadas ya las camisas verdes.
Claro, es que España, o la juventud de los requetés, estaban muy fascistizados en ese momento. O sea, España en el año, o sea, nosotros podíamos haber, si no hubiéramos tenido la guerra civil, quizá hubiéramos llegado a la Segunda Guerra Mundial aliados como Italia, pero más que una Italia, hubiéramos sido casi algo como Francia y Alemania, ¿no? O sea, hubiera sido otra cosa. Pero claro, eso es ciencia ficción, historia ficción, ¿no? Sí, es algo curioso que es verdad que, claro, la guerra civil lo truncó todo, pues ya llegaron los militares, llegaron los conservadores y el franquismo fue otra cosa, por mucho que queramos ver de otra manera. Y también algo que has comentado muy curioso, que dices que esto en Europa se daba, incluso se dio en Grecia. Aunque la gente habla de que Grecia fue invadida por Alemania para ayudar a Italia y tal, el problema fue por culpa de la nobleza griega que era amiga de la nobleza inglesa. Porque Metraxas era lo más parecido a un Hitler en Grecia, por ejemplo, también. Igual Más que que las un Hitler, un juventudes. primo de Rivera. Un primo de Rivera fascistizado. Metaxas era un nacionalista griego que no tenía ni la más mínima intención de seguir a los británicos. Y claro, los británicos llevaban mangoneando en Grecia pues muchos años, desde que Lord Byron se fue para allá a defenderle la independencia, que eso sí fue un acto heroico, pues hasta entonces los británicos cuando en realidad Grecia tenía que haber sido más una unión con los italianos, porque Italia sí tenía Rodos, tenía muchas islas que eran italianas en aquella época, en esa zona, y tenía mucha relación histórica, ¿no? Pero prefirieron la británica, ¿no? Los británicos prefirieron el control. Eso era también porque los británicos, no olvidemos, no solo por lo de la... porque las élites griegas, igual que las portuguesas, siempre estudiaron en Inglaterra. Mientras que las élites españolas siempre estudiaron en Francia y Alemania. Y no olvidemos en Italia. La mitad de los ministros de los años 30, 40, 50 habían estudiado en Roma o en Bolonia. Claro, Italia, Francia y Alemania eran los referentes de España, mientras que Portugal, Grecia, los referentes era Inglaterra. Y claro, y eso condiciona las élites, y las élites después condicionan la política exterior del país. Efectivamente. Por eso Portugal se quedó siempre en el bando inglés, pese a ser una malvada dictadura de derechas, ultracatólica, pero claro, ellos sí entraron en la OTAN, entraron en la ONU, entraron en todos lados, porque estaban en el lado bueno de la historia. Luego, también quiero contarte algo sobre otro libro, el de la Falange Obrera, que es muy interesante porque os quedó tanto a ti como a yo para un libro muy redondo, porque es un libro doctrinal que si no conoces a la Falange a nivel de cómo pensaba a nivel ideológico, tanto a nivel de economía, a nivel sociedad, cómo pensaba a nivel de obreros, en este libro, con los discursos que tenéis puesto, que además es de varios autores, perteneciendo a las Hons, queda un libro muy redondo para comprender cómo sería el movimiento nacional sindicalista para cualquiera que no lo conociese. Bueno, es que vamos a ver, el libro, cuando sacamos lo de... ahí sí fue Llopart el que me dio casi todo, de ese libro. Porque Llopart, como siempre, ha tenido una vena bastante izquierdista, entonces le ha gustado la izquierda mucho, él tenía recopilado mucho de ahí. Pero el tema de la falange obrera, no es que la falange fuera obrera. En la falange había dos almas. Estaba el alma de la falange del señorito, no lo negamos, la falange malagueña o sevillana era una falange distinta o cordobesa, era muy distinta a la falange de los barrios obreros de Madrid o los barrios obreros de Barcelona. Por eso la falange de Barcelona es muy distinta, y cuando se estudia toda la falange catalana, es muy distinta a la madrileña, sobre todo la vía obrera, ¿no? Y entonces, claro, igual que la falange de Bilbao, pues son los señoritos de la burguesía bilbaína, pues que los chavales se meten allí, ¿no? Claro, que no quieren ser carlistas porque los carlistas son los antibilbaínos, que habían, porque Bilbao era la ciudad burguesa por excelencia, ¿no? Claro, hay dos falanges, que es la falange conservadora, llamémosle, que es sobre todo representada por los andaluces, por ciertos sectores de Madrid, ciertos sectores castellanos, y después la falange obrera. La falange obrera es un mundo por descubrir. La gente, cuando tú coges y ves los estatutos de los sindicatos falangistas, es impresionante.
Eso es un tema. Yo tengo 3 estatutos originales del 35 de sindicatos de obreros, de camareros y creo el otro era de conductores. Esos son sindicatos auténticamente de clase. Nada de sindicatos libres que trabajaban para los empresarios. Claro, por eso cuando Edilla, que era un obrero en realidad, bueno, obrero, no tanto obrero, pero sí era un medio obrero, ¿no? Claro, él, la primera etapa, son totalmente obreristas. ¿Hasta qué? A partir de marzo del 37 y ya después de los sucesos de Salamanca y todo, sobre todo si os dais cuenta de quiénes son los que están en el suceso de Salamanca, que son los de Fachadolid y los de Sevilla, que ellos controlan y meten manos rápidamente y dicen, mira, mira, se acabó aquí el rollo obrero, aquí vamos a lo nuestro. Entonces, claro, le cortan las alas y ahí se acaba todo. Hay un pequeño sector que queda y que se refugia, entre comillas, en los sindicatos. Porque en los sindicatos se refugian esos falangistas obreros, que no quieren cantar demasiado, no quieren destacar, quieren estar allí y no salen demasiado. Y encuentran a un jefe nato, que es Gerardo Salvador Merino. Salvador Merino no es un obrero, Gerardo Salvador Merino es notario de una familia de clase media. De hecho, había sido masón, o bueno, masón, había tenido flirteos con la masonería, no es que hubiera sido masón, pero vamos, que había estado a punto de entrar en una logia por su tío, y Gerardo Salón Merino se da cuenta de que los alemanes, lo que les gusta a los alemanes no es la España de los curas y los militares, que los alemanes prefieren la España de las camisas pardas y los sindicatos nacionalsocialistas. Y entonces él se une al grupo de los obreristas, aunque él no era obrerista, y logra que lo nombren delegado nacional de sindicatos. Y entonces Geraldo Salón Merino empieza, no era jonsista, ni solo fue falangista en los últimos meses, en la época republicana porque fue jefe local de Falange en el pueblo de Galicia donde era notario, ¿no? Pero vamos, eran 4 gatos, o sea, no fue una militancia real. Pero Geraldo Salón Merino, entonces él sí ve que la vía obrerista puede ser el futuro para España. Y entonces es cuando se le ocurre la brillante idea de irse a Alemania sin informar al ministro de Asuntos Exteriores y sin informar al secretario general del movimiento, y se va a Alemania y se reúne pues con todos los gerifaltes, diciendo que en España pues tienen lo mismo, tienen la NSBO, tenemos los sindicatos y nosotros haremos la Revolución Nacional Socialista pero a la española. Claro, cuando vuelve inmediatamente le abren una causa y la acusan de masón, comunista y no sé cuántas cosas más. Claro, está muy bien porque yo tengo todo el... Hay un libro que hizo Tomás, muy bueno, que se llama Fascistas contra Fascismo, tiene el capítulo de Salvador Merino. Pero bueno, yo tengo la causa completa y todo el expediente completo del procedimiento contra Gerardo Salvador Merino, y es auténticamente esperpéntico. Y él llega a un momento en el cual dice, oh, a ver, si hay generales y hay ministros que fueron masones, y les habéis perdonado porque firmaron el papelito diciendo me arrepiento, pues yo hubiera firmado también si hubiera sido verdad, pero no fue, no lo fui. Pues nada, le condenaron, lo mandaron a Barcelona exiliado. Lo que pasa es que después hizo carrera y acabó de director general de Ibérica Motor y se casó con una rica de la burguesía catalana, Coderch, de los Coderch de Barcelona, y vamos, y ganó mucho dinero y ya se olvidó de todas las tonterías esas, ¿no? Pero vamos, él estuvo a punto de dar, y la embajada alemana lo consideraba como que podía dar. Entonces él movilizó en sindicatos a mucha gente que venía de la época de los obreristas y de los jonsistas. Y también fue el que lanzó la idea, que después fructificó más adelante, de atraer a los anarquistas, a sindicatos. Que eso la gente no lo conoce mucho, y es la operación 3 estrellas o 3 puntas. Los servicios de inteligencia militar franquistas, estamos hablando del año 45, 46, ya después de la Segunda Guerra Mundial, se van a Francia
y contactan con los grupos de los exiliados anarquistas, que en aquella época estaban bastante jodidos, porque los comunistas españoles, que tenían el apoyo del Partido Comunista Francés, pues los liquidaban. Vamos, los liquidaban físicamente. O sea, hubo más de 200 asesinatos en Francia a manos de los comunistas. Llegaron a fusilar, no, a ejecutar, a asesinar, pues, desde antiguos diputados a dirigentes sindicales, todo. Porque había que acabar con la disidencia anarquista y socialista en el sur de Francia. Y entonces los servicios de inteligencia con sindicalistas españoles de los sindicatos verticales lograron convencer a un grupo de los anarquistas del sur de Francia, de la FAI, de volver. Y sobre todo en la región de Valencia, todo lo que es los estibadores y toda esa zona de Valencia, colocaron como dirigente de los sindicatos verticales a dirigentes anarquistas de los años 30. Una historia que lo descubrí lo descubrí en los archivos de la Fundación Nacional Francisco Franco, un informe que mandan los servicios de inteligencia militar a Franco, donde le explica el plan. Y el plan triunfa. Y meten a más de 300 dirigentes anarquistas. Claro que ellos rápidamente controlan las masas obreras, las tranquilizan, les organiza todo, pero al mismo tiempo logran mejoras salariales, mejoras de todo tipo para los trabajadores. Claro, para gran cabreo de los comunistas, que lo único que querían los comunistas es que hubiera una inestabilidad laboral en España para poder tener huelgas y poder desestabilizar el régimen. Mientras que los anarquistas lo que quieren es lo contrario, es la mejora de los trabajadores. Pues ese plan es curioso. Y ahí recuperan a muchos falangistas obreristas. Claro, pero es que además la historia de Falange y la CNT Sí. siempre es una historia de amor y desamor. Pues siempre estamos hablando que ya incluso cuando estaban las Hons al principio, se contempló la posibilidad de pactar con miembros de la CNT en algunas zonas y regiones para ir como conjuntos durante la República, que al final no fructificaron. O sea, siempre ha sido una historia de amor y desamor entre la CNT y parte de la Hons. Bueno, y también ciertos sectores falangistas también, ¿no? No olvidemos que Manuel Mateo, que fue el jefe de la Central Obrera, las CONS, después de Nicasio Álvarez Sotomayor, Manuel Mateo había sido el delegado español en el Comintern. Había estado en los congresos internacionales en los años 20 con Lenin. Y ese hombre se pasa al falangismo y acaba fusilado en el Madrid republicano. No es que fuera un traidor que se infiltró y después se pasó otra vez a los comunistas. No, no, que acaba fusilado por los comunistas. Y ese hombre, Manuel Mateo, es un hombre, un navarro de Corella, creo que era. Como ese hombre merecería un premio. O sea, es que tendría que tener una lástima que no tengamos una biografía buena de él. Pero igual, Nicasio Álvarez Sotomayor, cayó en mis manos el otro día una biografía que habían hecho local de él, prácticamente en el pueblo donde él fue alcalde, un pueblo de Extremadura, y Nicasio Álvarez Sotomayor, este fue el jefe de los sindicatos de la CNT en Madrid y acabó con los consistas. Y creo que te mandé, Alfons, bueno, ya uno de los creo que te mandé una de las octavillas de Nicasio, dirigiéndose a los trabajadores en nombre de la Falange, de las Hons, ¿no? O sea, ¿qué ocurre cuando él se desengaña? Pues se vuelve a su pueblo y se hace alcalde del Frente Popular. Y a quien le acaba fusilando es la derecha, la seda, ¿no? Pero bueno, eso es en la guerra, ¿no? Cosas que pasan. Pero vamos, lo mismo ocurrió con muchos más. Es que no olvidemos, ¿cómo se llama? Enrique Matorras. Enrique Matorras fue el jefe de las Juventudes Comunistas Españolas. Ojo, cuando la Juventud Comunista Españolas era la juventud de verdad, o sea, los que movilizaban a la gente en la calle con las camisas azules y puño en alto, o sea, estamos hablando de gente de verdad. Pues ese hombre acabó fusilado en el Madrid Rojo por falangista, Enrique Matorras. Claro, la falange tiene una historia obrera que solo se entiende por los vasos comunicantes. Y los vasos comunicantes es cuando hice la pequeña biografía que hice de Doriot, del francés Jacques Doriot. Jacques Doriot fue el representante francés en la Comintern, igual que Mateo, fue el español,
Jacques Doriot fue el diputado comunista más joven de Francia en el año 29, creo. Y, ojo, el alcalde más votado de Francia en Saint-Denis, un barrio obrero de París. ¿Qué ocurre? Que él, como todos, descubre que el Partido Comunista es un partido traidor vendido a Moscú y que ante todo lo nacional debe privar sobre lo social. Y monta el primer partido verdaderamente fascista de masas en Francia, que es el Partido Popular francés, que es un partido de masas, que logra mítines con 50.000 personas, que tiene 600.000 afiliados, que la tirada de la Emancipación Nacional, que era el semanario que tenían tirada de 500.000 ejemplares, que eso en España no lo sacaba ni el ABC ni el debate. Pero claro, esa gente, tú solo lo entiendes y dices, pero ¿cómo puede ser que ese hombre que lo tenía todo en el Partido Comunista, todo, era un gerifalte, y de repente se lanza por la vía de la locura y se hace fascista, que no le servía de nada, porque en aquel momento ni los alemanes ni los italianos le iban, de hecho no le financiaron, pues lo consideraban un comunista, y claro, pues así en toda Europa fue igual. Y por eso la falange obrera seguramente hubiera tenido problemas, si la guerra no hubiera truncado todo esto, la falange obrera también hubiera habido escisiones, se hubieran salido de la falange. Claro, porque no hubieran estado de acuerdo, ¿no? Con lo que pasaba. Pero es una historia que los falangistas, cuando se acercan, la mayoría solo se acerca leyendo las obras completas de José Antonio. Pero la historia de Falange es una historia brutal. Estamos hablando de 3 años, más los dos de los jonsistas, ¿no? Y claro, es una historia que merece escribirse y merece recordarse, ¿no? Ahora, Alfonso, antes que entres tú y hacer un pequeño chiste que has Sí, hecho, has hablado de Saint-Denis. Ahora Saint-Denis es un califato, ya no es una alcaldía. es, es lo que te iba a comentar, que San Denis, quién lo ha visto y quién lo vio. Claro. Pero bueno, dejémoslo aquí. Ya no, Eso ya son cosas. No, no, pero escuchad todos. El Partido Popular francés fue de los primeros partidos de la derecha nacional francesa, o digamos, llamémosle fascista francesa, que monta secciones en África del Norte con musulmanes. Y tienen en Francia una sección del PPF musulmana, de trabajadores argelinos que están en Francia, que están en el PPF. ¿Por qué? Porque ellos estaban a favor del imperio francés, pero un imperio donde todos los ciudadanos de ese imperio tuvieran los mismos derechos. Con lo cual ahí había una cosa muy rara, ¿no? O sea, hoy no lo entenderíamos, ¿no? Pero en aquel momento se entendía muy bien. ¿Por qué no iban a tener derecho los musulmanes que se consideraban franceses de ser auténticos franceses, ¿no? Siempre y cuando respetasen las normas. Lo que pasa es que hoy es al revés, pero bueno, eso ya es otra historia. eso ya es otra historia. Yo te quería comentar dos temas, volviendo un poco al principio y a la historia de las Hons. El primero, porque has comentado varias veces, has utilizado la palabra romanticismo. Quizás estos precursores de las Hons eh, estaban un poco más unidos, aunque no es lo mismo. En fin, pero por ejemplo con la aventura de Gabriel D'Annunzio en Fiume, que fue también una aventura precursora del fascismo mussoliniano y bueno, que fue un grito a que la sociedad despertase. Bueno, es que de hecho los jonsistas lo que quieren es despertar a la sociedad española. Ellos quieren despertar porque ellos se consideran auténticos, se llaman revolucionarios, pero ellos en realidad quieren regenerar España. Es que si vosotros, vamos a ver, si nosotros viviéramos en los años 20, estaríamos absolutamente deprimidos. Vivir en una sociedad como aquella, totalmente, absolutamente sin futuro, sin salida, con una monarquía que no tenía ningún tipo de visión de futuro. Una España que hay que reconocer lo que se estaba quedando atrasada. Claro,
Por eso los republicanos tuvieron tanto apoyo, no lo neguemos. La República llegó con el aplauso de personalidades como María Zambrano, como Ortega y Gasset. O sea, ellos aplauden la República como método regenerador. Otra cosa es en lo que derivó, que eso es otra historia. Y claro, la gesta de Fiume, de 1919-20, de Gabriele D'Annunzio, es esa gesta romántica del poeta soldado que decide crear un Estado, una constitución, pero con absolutamente temas novedosos, sin discriminación de sexo, razas, libertad para todos, corporativismo, los derechos obreros, el derecho al amor patrio, la defensa de la patria, etcétera. O sea, es un conjunto de ideas que lo lanzan también los jonsistas. Van dentro de esa tercera vía europea que busca una salida a esa generación, esa juventud en la intemperie. Era una juventud que estaba absolutamente perdida. Miraban atrás y ¿qué veían? Veían los viejos reyes, veían los Borbones, veía Alfonso XIII, veían a los señores con grandes bigotes y gorra de puestos ahí dando vueltas en los casinos, y después veían las clases obreras sufriendo, pasando hambre, sí es verdad. Y claro, ellos querían una nueva Europa, una nueva España, un nuevo futuro. Por eso, los que hoy hablan del fascismo como algo como extrema derecha que vino a acabar con las libertades revolucionarias socialistas, es mentira. El fascismo fue lo más revolucionario y lo más social que hubo. En Alemania, a quien de verdad jodió la Revolución Nacional Socialista fue a las clases, las élites, que de repente tuvieron que aceptar que había que repartir. Pero repartir no significa cambiar el puesto, como quieren hacer estos, cambiar una élite por otra y seguir dominando a las clases trabajadoras y a las clases medias. Ellos querían volver y crear una sociedad poderosa. Por eso, si no fuera por eso, no se entiende la determinación de millones de europeos que apoyaron el fascismo. En todos lados, el fascismo ha sido la idea más popular hasta en sitios como Panamá, Costa Rica, en Filipinas, en China, te puede encontrar partidos fascistas. ¿Por qué? Porque despertaba el sentimiento de la gente. Comprendían eso, comprendían que tenían razón. Socialismo y nacionalismo. Pero vamos, lo de Fiume, y volviendo a lo de Fiume, fue una gesta romántica y lo triste es que en realidad los fascismos es un gran romanticismo que acabó después de apenas 20 años y no volverá, no volverá. Por mucho que queramos volver a ver a Hitler y a Mussolini, José Antonio, no volverá. Fue una gesta romántica que coincidió en un momento de la historia, coincidió en una etapa muy concreta y no volverá. No podemos resucitar. Otra cosa es que hay que reivindicar sus mensajes. Y entonces hoy se utiliza la expresión fascista para acusar a cualquier persona de malvada. Tú eres un fascista. Venga, pues explíquemelo. Si alguien te dice fascista, dice, pues explícamelo. Y cualquier cosa que te diga, verá que no es la definición que dio Mussolini de fascista, que es otra cosa. Claro, pero eso ya es un tema de la Hit-Prop que ya empezó en los años 60 en Francia. Los franceses fueron los primeros que empezaron a utilizar la expresión fascista contra todo el mundo. Tú eres fascista, tú eres de esto. Y entonces eso se mantuvo en Italia, se mantuvo y ha llegado a España hoy. Ha llegado muy tarde a España, porque en los 80, 90, 2000 no hablaban de tú eres un fascista. Eso es algo que se han inventado ahora. Porque nosotros, nuestros queridos politólogos nacionales, siempre van tarde. Van tarde 20 años en todo. Y van tarde hasta con eso. Pero bueno, algún día se lo dirá alguien, ¿no? La marcha de Ramiro de Falange Española y de las Jons, o sea, la ruptura, era inevitable, ¿verdad? Los caracteres de José Antonio y de Ramiro y sus ideas era muy difícil que se hubiesen mantenido unidos.
Era agua y aceite, absolutamente imposible. O sea, vamos a ver, José Antonio, que era un chaval de 33 años, un gran hombre cuando muere, ¿no? Muy inteligente. Yo creo que una de las almas, digo, una de las mentes más claras que ha tenido España, ¿no? Que de haber vivido hubiera sido, no un gran político, no lo hubiera sido en el franquismo, pero sí hubiera sido un buen escritor de política y hubiera dado ideas. Pero era un hombre de derechas, conservador. Tenía un ambiente conservador. A él le gustaban los brindis en los casinos. Le gustaba, sobre todo, irse a los pueblos, a rodearse de los terratenientes que le invitaban a comer. No, no nos engañemos. Eso no significa desmerecer a José Antonio y su gran obra, que de hecho yo me considero josé antoniano y creo que hizo una labor impresionante y de hecho cuando rompe con la derecha es lo único y lo más inteligente que hizo. Lo único no, pero digo la única salida viable que tenía Falange en ese momento. En cambio, Ramiro no pegaba. Era un funcionario de correos, que iba al Ateneo, que iba con un libro, que tenía así el mentón a los Hitler. Pues ese hombre pues no pegaba en el casino de Madrid, ¿no? Con todas las clases altas y los militares. Claro, no cuadraba, no cuadraba ahí. Tú sentabas ahí a Nicasio Álvarez de Sotomayor, un senetista de la FAI, y después lo sentabas con Souto Vilas, el gallego ese que también venía de los estibadores, creo que estaba en Ferrol o en algún de estos lados. Claro, estos no pintaban nada sentado con ¿cómo se llama? El conde de los Andes, ¿no? El otro Herrera, el otro diputado falangista, que la gente se olvida. Que Falange no tuvo solo un diputado, José Antonio, es que tuvo dos. Tuvo el marqués de la Eliseda, conde de los Andes, marqués de la Eliseda consorte, pero conde de los Andes por su padre, que fue el segundo diputado de Falange en la legislatura del bienio negro de la derecha. Claro, eso nos olvidamos. Con esa gente no podían ir. Hubiera sido, vamos, que se quedase Manuel Mateo, la verdad fue incomprensible. De hecho, Onésimo rompe con Falange y José Antonio. Onésimo firma la nota de separación. Lo que pasa es que José Antonio va a hablar con él porque está en Madrid, lo convence y se vuelve. Y le dice, mira, yo te dejo Valladolid, haz lo que quieras allí, no me meto contigo, pero por favor no te vayas. Entonces Onésimo se echa atrás, pero Ramiro ya se había ido y ya no volvía, y no volvería, ¿no? De hecho, se fue a Barcelona a intentar montar algo y no lo logró tampoco, ¿no? Pues eso. En el año 34, que hará, perdón, sí, ya lo digo bien, en el año 34, que hará, se conmemora el 90 aniversario del golpe de Estado socialista. En ese momento todo el mundo recuerda la manifestación por la unidad de España, que sale Onésimo, que sale Ramiro, que sale José Antonio y todos los demás, etcétera. Pero antes hay un capítulo y es que Ramiro le dice a José Antonio, ahora es el momento de la revolución, ahora hemos de salir, aunque evidentemente, como tú bien has dicho, eran 12, ahora es el momento de salir a la calle, ahora es el momento que hemos de hacer la revolución. En cambio, este carácter conservador de esta falange primeriza es el que esto ni lo contempla. Bueno, es que vamos a ver, Falange nunca contempló. Sí, es verdad que creo que fue en junio del 35, ¿no? En el famoso Consejo Nacional del 35, cuando discuten la posibilidad de un alzamiento, ¿no? Pero vamos, es como decís, es que eran 12, que eran 500 en Madrid, 200 en Sevilla, 40 en Barcelona y 10 en cada capital del resto de España. O sea, eran cuatro, eran cuatro. Si es que no había manera. Y eso lo sabían ellos. De hecho, cuando los militares preparan la rebelión del 36, no cuentan con Falange. Algunos militares a nivel local, pues sí, habla con algún jefe de milicia de Falange y dice, oye, mira, que cuando esto reviente, que os enteraréis, porque escucharéis los tiros, no antes.
apuntaros con nosotros, pero vamos, nada. De hecho, la Falange siempre es muy pro orden. En la Revolución de Asturias, de octubre del 34, los falangistas se unen a la Fuerza de Seguridad del Estado, ¿no? O sea, inmediatamente. Y combaten en las calles, en Oviedo y todo esto, igual que los japistas, ¿eh? Y los requetés. Es que siempre hablamos de Falange y la milicia falangista, pero los que eran las verdaderas milicias en ese momento eran los requetés. Los requetés podían levantar 20.000 hombres. En el informe que le manda la Secretaría de los Requetés a Falconde en marzo del 36, por provincias, tiene 25.000 requetés armados. La Falange no juntaba 5.000 en España, en la primera línea. No juntaba 5.000. Eran, sí, chavales muy aguerridos, universitarios muy aguerridos, que con 2 pistolas, pues claro, pegaban 4 tiros en Madrid, ¿no? Como en una represalia, un contragolpe, pero no estaban como para dar golpes. Y ahí y por eso pasó, o sea, cuando llega, entonces digamos, José Antonio no estaba por la labor del alzamiento en sí. De hecho, cuando hablamos de la posibilidad de un alzamiento contra la República, que no fuera de los militares o que fuera de algunos militares, pero con apoyo civil, los que están discutiendo ese alzamiento son los requetés y los de Renovación Española. Renovación Española firma en el 34 un acuerdo con Mussolini para que les pase armas y les entrene a gente. Y los requetés, que eso la gente no lo sabe, pero hay un libro muy bueno de memorias del jefe de las juventudes de los requetés en Navarra, no me acuerdo ahora el nombre, que era un hombre bastante intelectual, que sacaba revistas y cosas, pues él lo habla. Es que llegaron a entrenar a 400 requetés entre el 34 y el 36 en Italia, en campamentos militares. O sea, eran los requetés y los monárquicos los que estaban siendo apoyados por los italianos. Los alemanes iban por otra órbita. Los alemanes no tenían, en ese momento no tenían ninguna intención de apoyar ningún golpe ni alzamiento. Los alemanes entran después. Cuando ya está el golpe, es cuando Alemania decide mandar los aviones y ayudar. Pero antes no. En cambio, los italianos sí. Los italianos llevaban desde el 34 ya eh, entrenando requetés y monárquicos. Pero no entrenaban a los falangistas. Curioso, ¿no? De hecho, lo único que le dieron a los falangistas fue que le dieron a través de la embajada, que tengo yo la fotocopia porque lo conseguí en los archivos nacionales americanos, que ya lo había sacado Viñas antes, pero no los había publicado, solo los había transcrito, eh, los recibos de cuando José Antonio iba a París y recogía el dinero en la embajada italiana en París. Por eso le gustaba tanto ir a París, para recoger dinero. Pero vamos, lo que le dieron fue 50.000 pesetas. Es que estaba hablando de cantidades tan exiguas que no le daban ni para pagar el alquiler de la sede. No vayamos a creer que los italianos apoyaron a la Falange como partido fascista hermano. Todo lo contrario. Eran mucho más prácticos. Y Falange no era el futuro en ese momento. El futuro eran los requetés o los monárquicos que iban a volver, ¿no? Los monárquicos porque sabían que tenían una base de las élites empresariales que iba a tomar el poder bien y muchos militares eran monárquico-alfonsinos. Franco era un alfonsino total. Otra cosa es que salió como salió. Y los requetés porque era una base militante que sabían que eso sí se iban a batir el cobre, ¿no? Mm. Tenían 3 guerras de práctica ya. Ah, ¿el qué? Digo que los requetés tenían 3 guerras de práctica ya, tenían ya la práctica demostrada, ¿no? Llevan ya 3 guerras Bueno, eso llevaban de ya experiencia. dando Llevan ya tiros. experiencia. Claro, exactamente. Y por último, te quería hacer una reflexión sobre uno de los que hemos hablado poco, que es Onésimo. Eh, un poco, yo siempre no he entendido nunca cómo se pudieron unir un grupo madrileño, intelectual, futurista, que es la palabra que has empleado, Sí. con un grupo agrario, eh, conservador, ultracatólico, etcétera. Y Onésimo, pues, aparte de también su pronta muerte, lo único que siempre pongo un paréntesis y es la esposa que tuvo.
Sanz Bachiller es el nombre, que es Bachelet. la del auxilio blanco, la del auxilio social, que es un punto muy importante y olvidado, un poco como mención de un matrimonio que tenía otra idea, no tan futurista y seguramente no tan intelectual, pero sí de realizar obras. Y Bueno, ahora, evidentemente, lo que he dicho, o sea, no tenían ninguna relación. No tenían ninguna relación ni siquiera, o sea, lo único que tuvieron en común fue el meeting que dieron en Valladolid, creo que en el Teatro Calderón, creo que se llamaba, ¿no? Donde dan el meeting, pero ya unificado con Falange, donde habla José Antonio, Ramiro y Onésimo, ¿no? Eh, pero no tenían no se sentían identificados con los madrileños, eso está claro. Onésimo no se identificó ni siquiera con los de Falange de Madrid, porque era otra actitud ante la vida, ¿no? Si uno lee el semanario Libertad, y después, ¿cómo se llamaba? Cuando cerraron Libertad y él tuvo que exiliarse después del golpe de agosto del 32 a Portugal, sacaron no me acuerdo cómo se llamaba, el semanario. Claro, eran más noticias locales, noticias agrarias, hablaban sí, mucho judío, le gustaba hablar de los judíos, pero era más bien un judaísmo, antijudaísmo, bien de corte filocatólico, ¿no? O sea, muy, muy de esa raíz. Onésimo, en realidad, estaba casado, efectivamente, estaba casado con Mercedes Bachiller, y Onésimo muere a los pocos días de estallar la guerra, ¿no? En un incidente bastante mm, no es extraño porque era normal. Y es que si vas por la calle y te cruzas con un control del enemigo, el enemigo te dispara, ¿no? O sea, es lo que le pasó. No hay que buscar ni intentos de que lo intentaron asesinar y que desapareció convenientemente, no. Simplemente iba en la carretera equivocada en el momento equivocado con la gente equivocada, ¿no? Y claro, cuando vieron que eran fascistas, pues dispararon. Seguramente del miedo que les entró a los milicianos de la CNT, ¿no? No por otra cosa, le entró tal susto que dispararon. Y claro, y murió. Onésimo, no sé lo que hubiera pasado con Onésimo. El hermano de Onésimo después tuvo un cargo en el Ministerio de Agricultura. Intentaron hacer de él una especie de directivo de sindicato de agricultura. Escribió un par de libros sobre agricultura, pero desapareció muy rápido, desapareció muy pronto. Después hubo un intento de reagrupar a los de Onésimo en la figura de Mercedes Sanz de Bachiller, con lo del auxilio de invierno primero y después auxilio social, que era una copia literal de los alemanes, pero una copia hasta el mismo águila, solo que donde ponía la esvástica ponían el yugo, las flechas. Si lo veis en los primeros sellos, es poner hasta el águila alemana, o sea, con los brazos extendidos y todo, ¿no? Todo viene porque los alemanes rápidamente, ella va a Alemania y le dan un par de vueltas por allí y le dice, mira, esto es lo que puedes hacer, debes de hacer esto viene muy bien, y a la vuelta se lo explica la gente que está en Valladolid, que están en ese momento con los sedillistas y con toda esta gente, y dice, bueno, algo tenemos que hacer. Y entonces les parece una idea estupenda lo del auxilio de invierno, que le llaman auxilio de invierno porque se llama así en Alemania, Winterhilfswerk. Después se dan cuenta de que no tiene sentido llamarlo auxilio de invierno en España, porque no iba a ser solo en invierno. Entonces lo cambian por auxilio social, ¿no? Al poco tiempo, al cabo de los 4 o 5 meses. Yo tengo, por ejemplo, entonces ahí en el núcleo inicial de Mercedes, pues está pues Martínez de Bedoya, el que había sido mano derecha de Onésimo, ahí están los hermanos Ercilla también, había un médico, toda esta gente se incorpora al proyecto y constituyen con ayuda de los alemanes los alemanes que le imprimen incluso hasta los manuales. Yo tengo, por ejemplo, que son 2 tomos muy gordos del primer Congreso de Auxilio Social del año 38 y es una copia de cómo lo hacían los alemanes, porque está impreso en Alemania, solo que en español, ¿no? Y claro, eso funciona muy bien y empieza a extenderse y va a Alemania y de hecho el Führer le da incluso la medalla la medalla al servicio civil que se le da a las personalidades civiles que tienen auténticas contribuciones a la causa nacional socialista, se la da a Mercedes San Bachiller, también se la dan a Pilar, por cierto,
Y ella vuelve totalmente nazi, totalmente convencida que el nacionalsocialismo es lo que tiene que funcionar. ¿Qué ocurre? Pilar Primo de Rivera, pues, es la competidora natural. Si el auxilio social está funcionando, ¿qué puñetas hacemos lo de la sección femenina? Y entonces ahí ella con el grupo, con su hermano, con la gente que eran los falangistas más josantonianos, que ahí se une Girón, Dionisio, toda esta gente que ven rápidamente por dónde van los vientos de la historia, que pasan por Salamanca y por Burgos, no pasan o sea, por la viuda de Onésimo, entonces le van abandonando. Y ella va perdiendo peso y al final Pilar y la sección femenina aglutina Acción Social, ¿no? Al auxilio social. Y acaba Mercedes, pues, defenestrada y acaba viviendo en Torremolinos, aquí en Málaga, y se casa con Martínez de Bedoya. O sea, pero a Martínez de Bedoya lo habían neutralizado de una manera muy curiosa. Era un hombre bastante inteligente, muy bajito, gordito, pero había estudiado en Alemania, hablaba idiomas, y entonces deciden neutralizarlo mandándolo a la embajada de Lisboa. Y entonces, claro, él llega allí a la embajada porque no hace la campaña militar, no es militar. Entonces lo mandan a Lisboa y ya en Lisboa pues ya empieza a tratar con Gil Robles, con toda esta gente, con los de Estoril, y claro, ya empieza a tener una visión mucho más, llamémosle liberal del mundo, ¿no? Y ya a partir de los años, ya escribe el libro, lo de 7 años o sea, 7 años de revolución o algo así, que en realidad de ser una serie de artículos que él había escrito en libertad, saca los artículos más convenientes para la nueva etapa, ¿no? Olvidando los menos convenientes, ¿no? Como siempre, así fue la vida. Y Martínez de Bedoya, pues acaba siendo, pues tiene sus cargos empresariales en el franquismo y, como digo, acaba en Torremolinos comprando una gran casa y por eso la familia de Mercedes tienen hijos también. Muere muy joven el hijo de Onésimo y Mercedes, pero Martínez de Bedoya y Mercedes sí tienen hijos, de hecho la hija murió hace unos años en Málaga, ¿no? Que la conocía yo. Bueno, y como una pequeña curiosidad, el distintivo que le regaló el Führer a Mercedes, me lo regalaron a mí. Y lo tengo yo. Son cosas de iconos que no sirven para nada, pero son iconos Bueno, espirituales. por lo menos estará guardado con dignidad. Exacto. ¿Eh? Una última pregunta, esta sí que es la última. Tomás Borrás, si no me equivoco, es el que redacta una de las primeras biografías de Ramiro y en varios artículos que yo he recogido en prensa, pues bueno, habla del amigo, o sea, con mucho cariño del amigo, no entrando en temas quizás políticos, pero por lo menos es fiel a su figura. Su biografía, la primera, bueno, claro, ha quedado desfasada con el tiempo también, pero también tiene su mérito en aquel momento cuando lo hizo. Bueno, la biografía de Tomás Borrás no es que quede desfasada, es que es la base donde bebemos todos. Todos usamos a Borrás para seguir ampliando. Borrás tuvo la suerte de trabajar, de hecho el libro lo escribe prácticamente por encargo de Trinidad, porque Trinidad Ledesma estaba intentando reivindicar la figura de su hermano en los años 70. Y cuando Ariel publica La Densa, porque es una biografía muy extensa, creo que tiene 600 o 700 páginas, es una biografía muy buena. Llega a 600 o 700 páginas porque mete mucho transcripción de textos ramiristas, ¿no? Quizás echas de menos un poco más biografía de verdad. Es más, y Ramiro decía esto, el Boy, 7 páginas sobre lo que decía Ramiro, que eso lo puedes leer en el libro, no necesitas irte a tomar borras, ¿no? Pero sí fue un momento clave para la reivindicación de la figura de Ramiro, ¿no? Y esos años 70, Trinidad intenta sacar un pequeño... Santiago Montero Díaz trabaja con Trinidad y saca también, vuelve a reeditar en ese momento lo de
Filosofía Imperial, que es una recopilación de escritos de José Antonio en, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama la revista esta? Occidente, de Ortega y Gasset. La revista La Occidente. revista de Occidente. Exacto, saca ahí artículos, que eso lo había editado Montero en el año 41, lo vuelven a reeditar. Todo eso lo saca y saca también un pequeño folleto, Montero Díaz, también sobre Ramiro. Todo eso por la Fundación Ramiro Ledesma de Trinidad, ¿no? Pero eso no llega a cuajar, no llega. La última relación con Trinidad sé que la tiene un chaval francés que se llama Gabriel Servet, de origen español, que estudiaba en una universidad francesa, pero es francés, pero de padres españoles, y él hizo una tesis sobre, y quería hacer una tesis, no fue una tesis al final, no sé si llegó a doctor, creo que se quedó en trabajo final de licenciatura, sobre Ramiro, y él sí contactó con Trinidad, ya Trinidad muy vieja, muy mayor, ya tenía 90 años, decía que era una lástima cómo tenía el archivo, cómo tenía todo. Él sacó varias cosas y las fotocopió, que me pasó a mí también fotocopias, eh, pero eso fue el último albodonazo, el último intento de reivindicar a Ramiro. Ya cuando Trinidad muere ya no queda nada, ¿no? Mm. Y ya el jonsismo pues murió. Ya es parte de la historia y no va a tener nada más. Mm. Por lo menos hemos tenido hoy el placer de recordarlo y ser uno de los lugares donde se recuerda, que no es tan habitual. No, no hablemos de recuerdos, no, 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 la palabra no es recordar. Eh, Cuando lo digo muchas veces, cuando estamos en este tipo de conversaciones o conferencias, yo siempre digo, dentro de 30 o 40 años, yo siempre decía, algún chavalín de 15 encontrará en una librería de viejo un libro y dirá, hostia, qué libro, escrito ahora en los 80, 90, 2000. Por eso hay que escribir. Pero quizá dentro de 30 o 40 años, en este mundo viral de las nubes de Internet, alguien encuentre este programa y diga, uy, pues este hombre Ramiro tenía que ser interesante. Vamos a profundizar, vamos a buscar cosas de Ramiro, vamos a buscar cosas de esta gente. Y esa es la labor que hacemos, la labor que tenemos que hacer constantemente, dejar esa pequeña semilla, no para hoy, porque hoy no vamos a convencer a nadie, pero sí para que dentro de 30, 40, 50 años alguien decida volver a escribir sobre esos jonsistas que quisieron hacer una España nueva. Y ya con eso me despido yo también. Adiós a Perfecto. todos y espero que cuando lo veáis, que no sea a las 12 de la noche como ahora. Bueno, Bueno, Montaraces, hasta aquí llega esta noche la hora virtual que vamos a pagar. Y hoy, junto a nuestro invitado Eric Norlin, hemos hablado de esa parte de falange, se quiere decir, aunque yo diría ya jonsistas, que siempre ha quedado olvidada. Porque siempre mucho hablamos de José Antonio, mucho hablamos de Ridruejo, pero un poco a veces hablamos de Don Simón Redondo o de Ramiro Ledesma Ramos. Así que este pequeño homenaje a esa parte de los obreros nacionalsindicalistas que dieron su vida por España. Muy buenas noches.